Bueno, buen día a todos, a todas. Buen día. Estuvimos viendo los viajes del pueblo que estaba en Babilonia. Lograron, por la mano de Dios, salir del cautiverio. Y dice, hay un pasaje en Mateo que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vos la pidáis. Cuando Jesús enseñaba de la oración, ¿no? En Mateo 6:5. Nosotros estuvimos viendo los viajes del pueblo, así que con esta palabra en mente, ¿no? Que en lo secreto, cuando yo en lo secreto me relaciono y busco al Señor, Él me va a recompensar en público. Y lo que primero debo que hacer es eso, buscar su presencia. Cuando yo logro cosas para el Señor, cuando Él hace a través mío cosas, es porque yo lo busqué en secreto, lo busqué a Él. Cuando yo no tengo resultados buenos, es porque no lo busqué a Él, ¿no? Todo lo que se haga, hágalo para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables, Señor. Sabemos que viene tu palabra en esta hora para nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos ayudes a abrir nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para que podamos recibir esta palabra y ponerla en práctica para glorificar tu nombre. Señor, dame la gracia para poder expresar lo que pusiste en mi corazón en este día. Y guarda y bendice a cada uno, Señor, de los que escuchen este mensaje y podamos ponerlo en práctica para la gloria de tu nombre. Amén. Nehemías es el tercer viaje. Nosotros vimos que en el año 586 a.C., el pueblo hebreo que estaba en el sur, en Judá, fue capturado por Babilonia, ¿no? Y el rey Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyeron los muros, quemaron todo, mataron a los hombres de guerra y se llevaron cautivos a Babilonia, a otro pueblo, otro idioma, otra cultura, como siervos. La mayoría eran eunucos a propósito, los llevaron y estuvieron ahí unos añitos, ¿no? Y estuvieron 70 años ahí en ese lugar. Luego de los 70 años salen. ¿Por qué? Porque Dios determinó que iba a ser hasta ese tiempo y iban a salir. Y salen todo el pueblo de ahí en 3 viajes. Salen, ¿se acuerdan cuál fue el primero? El primer viaje. Zorobabel. El primer viaje fue a través del príncipe de Zorobabel en el 538, que sale más o menos con 50.000 judíos, con un decreto del rey de Persia. ¿Se acuerdan? Del rey Ciro en el 538. Luego el segundo era Esdras, que era el rey en ese momento de Persia, era Artajerjes. Y en el 458 sale, segundo viaje. Y el tercer viaje es en el 445, que es también del rey Artajerjes, el tercer decreto, pero esta vez sale Nehemías. Ellos estuvieron presos y lo que vimos por estos, los que nos deja esto para mí, que yo rescato, hay muchas cosas para sacar de esto, ¿no? Pero lo que yo quiero rescatar, que me habló el Señor, es de que en el año 700, o sea, 200 años que esto acontezca, Dios trae una palabra a través de Isaías, que está en Isaías 44, que les dice de que por la terquedad, por lo duro de su corazón, por haberse alejado de Él, iban a sufrir esto que estaban sufriendo. Acuérdense que el reino del norte en el 700 los habían agarrado los asirios. Y los asirios se llevaron cautivo a los judíos que estaban de las 10 tribus en el norte, que eran los samaritanos. Se los llevan cautivos y traen gente a vivir ahí de todos los pueblos, de todos los
Jebuseos, Gergeseos, los amorreos, todos los feos, los trae a vivir ahí y se mezclan y hace algo totalmente distinto a lo que era el pueblo original de Dios. Eran todos samaritanos porque eran mezclas. Y era un pueblo que Dios le había dicho de que no tenían que juntarse, pero ellos no les quedó otra porque los trajeron a vivir el reino del norte. En cambio el reino del sur, las dos tribus de Judá, ellos no se habían mezclado, pero habían sido idólatras, habían dejado a Dios y se habían contaminado, entonces había pecado y Dios le había dicho que cambien y no cambiaron y fueron cabelladura. Entonces le dijo el Señor 200 años antes que iban a sufrir estas cosas, y 20 años antes a través de Jeremías le trae también palabra diciendo que iban a estar 70 años cautivos ahí. Incluso Isaías dice de que quién iba a ser el rey. 200 años antes que naciera Ciro, decía de Ciro mi pastor, le decía. Era un rey persa, era un rey que conquistó a los babilónicos, era totalmente idólatra, era un asesino, Ciro era un dominante. Imagínense que conquistaban reinos, mataban, destruían, quemaban. Eso era su vida. Pero Dios dice de que lo iba a usar a él. Así que no importa quién esté en el gobierno. Si aparece un Esdras, si aparece un Zorobabel, un Nehemías, que es cualquiera de nosotros, que puede llevar al corazón de los gobernantes, puede cambiar la historia del pueblo, de nosotros, si realmente nos proponemos. Y no solamente nos quejamos porque los que están en el poder no hacen nada. Y acá es el ejemplo de Nehemías, que él hizo algo y cambió la historia del pueblo. A pesar de que haya un gobernante que no ame a Dios, que no conozca a Dios, que aliente el aborto, que aliente la ideología de género, que aliente todo el LGTB, que es contrario a la voluntad de Dios. Pero si hay alguien que se prenda fuego en el nombre de Cristo hoy para poder llegar a esos lugares y poder cambiar la realidad del pueblo, puede pasar, pero tiene que estar ese corazón dispuesto a que Dios lo use. Luego que ellos entran en el cautiverio, están 70 años, como dijo Jeremías, como dijo Isaías. Y eso nos deja la moraleja de que lo que Dios prometió, Dios lo cumple sí o sí. Lo que Dios prometió, Dios lo cumple sí o sí. Las promesas de Dios que haya dado a tu corazón, Él las va a cumplir sí o sí. Y si no se cumplen, lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? No se cumplen porque falla Dios. Se cumplen porque mi corazón no está listo para recibir esa promesa. Así que, ¿qué estamos esperando para ponernos a cuentas con Dios para que mi corazón sea perfecto para recibir la promesa? Si no se cumple la promesa, porque yo sigo dando vuelta y vuelta y vuelta, satisfaciendo mis deseos y no haciendo la voluntad de Dios. Por eso no se cumple lo que Dios prometió. ¿Y qué es lo que nos enseña Zorobabel? El viaje de Zorobabel, cuando él vino, lo primero que hizo fue ir a ver al rey, pedirle las cartas y se fue a Jerusalén. Eran 1400, 1500 kilómetros que los hacían en 3 a 4 meses. Iban 50.000 personas y llegaron a Jerusalén. ¿Y qué él hizo primero? Restauró el altar. Él restauró el altar de Dios y empezó a hacer el templo, pero empezó a tener oposición, empezó a tener problemas y el templo dejó de ser construido. ¿Por qué? Porque los problemas lo cansaron, lo abatieron al pueblo. Los problemas que tenés te agobian, te cansan, el tema de la plata, que no alcanza, que tenés todo, parece que todo está en contra, que no se dan las cosas, que no tengo ganas de hacerlo también. Pero Dios despertó el corazón de 2 profetas. ¿Se acuerdan quiénes eran? Ageo y Zacarías. Él despierta el corazón de ellos, trae palabra de Dios, se vuelve a encender el pueblo y siguen. Y en poquito tiempo terminan el templo. Eso es lo que nos deja la enseñanza de Zorobabel, de que tengo que restaurar mi altar. Y estuvimos viendo en Primera de Reyes 18:20 de cómo se restaura el altar para que el fuego de Dios se encienda. Así que lo que nos dice acá el Señor, nos dijo hace 2 domingos, tengo que restaurar el altar. Tengo que ponerme a cuentas con Dios. Confesarme, pedir perdón, dejar de hacer lo que estoy haciendo, empezar a hacer las cosas que Dios me pide que haga. Y ahí se soluciona todo. Ahí empiezan a andar bien las cosas. Y el templo de Dios se terminó. ¿Cuándo? En el 516. ¿Cuándo fue que lo destruyeron? En el 586. Lo destruyeron. Y como dijo Dios 20 años antes y 200 años antes, 70 años. Y se cumplieron los 70 años y se levantó el templo de nuevo.
tal cual lo había dicho Dios, exactamente, minutos, segundos. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero yo tengo que estar preparado para que esa promesa se cumpla. Eso fue el primer viaje. Luego pasan 58 años desde que se hace el templo hasta que vuelve el segundo viaje. En realidad, desde que sale la primera vez, sale 80 años después, sale Esdras. Esdras era un escriba, era un sacerdote descendiente de Aarón, él podía ser sumo sacerdote. Esdras era un erudito con el rey de Persia. En un pueblo, en una ciudad, con un gobernante en contra, con una cultura en contra, él seguía amando a Dios. Dice que Esdras fue uno de los 120 que hizo el canon del Antiguo Testamento. Era un tipo que tenía todos los escritos, estudiaba la Biblia, estudiaba la palabra de Dios y la vivía. Era el ejemplo, Esdras, en Persia, en un lugar totalmente opuesto a Dios. Él seguía siendo, igual que Daniel, igual que Zorobabel, igual que muchos. No importa dónde estés viviendo, si vos tenés a Cristo en tu corazón, tu vida va a ser distinta. Tus hijos van a ser distintos, tu familia va a ser distinta, porque vos vas a emanar la luz de Cristo, como hicieron los en la horita feliz, ¿no? De encender la vela y que uno encienda la vela al otro, es compartir lo que uno tiene, la luz de Cristo, para que el otro se encienda también. Y Esdras nos da este ejemplo. Cuando él llega, él esperaba encontrar un pueblo encendido, porque ya estaba el templo reconstruido, estaba el altar reconstruido. Y no, se habían mezclado con todas las mujeres. Cuando Zorobabel vino a construir el templo, vinieron los samaritanos a ayudarle. Y él dijo, no nos vamos a contaminar con ustedes. Dios nos mandó a hacer esto y vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Y no vamos a permitir que las cosas del mundo me contaminen. Lo que yo escucho, lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo veo, lo que yo me relaciono. Esas cosas mundanas, las cosas que este mundo me da. Y que a veces, como dijimos la otra vez, hay cosas que no son malas, pero a mí me afectan. Y yo les di el ejemplo mío. Cuando nos juntamos con Mabel, ella toma vinito, yo no tomo vinito porque si yo tomo vinito se me despierta algo en mí que yo no puedo frenar. Entonces yo me conozco, entonces yo me freno y yo no lo hago. Y la dejo que ella beba tranquila. No, ella toma así de vinito y así de soda, ¿no? Pero no. Pero el tema es que hay cosas que no son malas, pero a mí no me conviene, porque yo no tengo freno, porque yo no sé dominarme en eso. Entonces sé que eso no lo tengo que hacer. Por eso es importante que no me tengo que contaminar con las cosas de este mundo, de esas contaminaciones. A veces las cosas que hablo, que veo, me llevan a hacer cosas que después no tienen. Eso es lo que nos enseñaba, que ellos no se contaminaron, pero después ellos se contaminaron, se olvidaron, se resbalaron y se tropezaron y permitieron. No vamos a permitir, que Zorobabel decía de que no vamos a permitir que vengan los samaritanos para construir el templo. Y después vieron una mujer, o un 1,80 m rubio, fortachón, y dice, bueno, los amorreos no son tan feos. Y se contaminaron. Y cuando vino Esdras, la adoración a Dios no estaba bien. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Se enojó, se arrancó la barba, se arrancó el pelo, se rompió su ropa y se arrepintió. Y él sintió el dolor de Dios porque el pecado había entrado en el pueblo. ¿Y qué hizo? Se ayunó, buscó a Dios. Y todos los que venían con él hicieron lo mismo que él. Y nos enseña el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es temor a las consecuencias de lo malo que hice, sino sentir el dolor de Dios en su corazón, que es tan doloroso lo que yo hago, pienso o digo, que afecta a Dios, que no lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque lo amo a Dios y no quiero lastimar su corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sé que lo que hago, y habíamos hablado de que Nau rompe un vidrio y se va corriendo a la casa. Y después él se empieza a sentir mal, no porque va a venir Marcelo y le va a dar con la vara de sauce por las patas, o porque va a venir el vecino a quejarse que rompió el vidrio. ¿No? ¿Cuándo fue que lo rompiste? No diga nada. No, es porque él se va a empezar a sentir mal por lo que hizo, porque está mal, ¿entendés? No porque lo van a retar, no, más allá de eso, porque sabe que está mal y hay angustia en su corazón. Y eso es lo que trae la presencia de Dios. La presencia de Dios no trae solamente algarabía, gozo, salto y... No. La presencia de Dios, que dice en Juan 16, que trae verdadera convicción de pecado,
Es como la luz que trae a mi corazón y me muestra de lo que está sucio, lo que está malo. Eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios me trae convicción de pecado, de juicio y de justicia. Dice en Juan 16, 8. Dice que la presencia de Dios trae eso. Y eso fue lo que me mostró Nehemías. El verdadero arrepentimiento. El segundo viaje, el de Nehemías, 80 años después de que salió el primer contingente de Zorobabel, viene de Esdras y encuentra eso. ¿Y qué hace? Secanías, que es un príncipe, le dice, bueno, hagamos divorcio. ¿Por qué? Porque se habían permitido casarse con mujeres y con hombres de pueblos que Dios le había dicho que no. Entonces ellos estudian cada caso en particular, y deciden sacar el pecado para afuera. Y hacen un divorcio masivo de todos los que habían estado mal. Pero a nosotros, ¿qué nos dice esto? De que nosotros tenemos que sacar lo que el mundo me está contaminando a mí, de raíz sacarlo. Si yo, como dice, tengo problemas con el alcohol, tengo que sacarlo, porque después, yo no le pego a Mabel, pero sí me aleja de Dios. Y sé que eso a mí, yo fui adicto a las drogas y a todo, como muchos que estamos acá, hemos sido adictos antes, entonces sabemos a dónde nos lleva. Así que por eso tenemos que cortarlo de raíz. Pero todas las cosas de este mundo, ¿no? No solamente el tema que, no, yo no mato, yo no robo, no, pero yo a veces la mentira, a veces el enojo. ¿Cuánto a veces hablamos del tema del enojo? El enojo nos lleva a alejarnos de Dios. Abre puertas al enemigo y el diablo se mete por ahí y te empieza a hablar y te da manija y reaccionas mal y empezás. Hay tantas cosas que tenemos que cerrarle la puerta porque son permitidos que el diablo ocupa espacios. Y si el diablo ocupa espacios, no lo está ocupando el Señor. Y nos lleva a alejarnos cada vez más. Nosotros habíamos dado el ejemplo la vez pasada de hacer una torta con un poquito de caca. ¿Quién la va a comer? Nadie, andá a saber en qué lado está. O que combina todo. Por más que tenga mucha hambre, no la comés. Eso es el pecado, un poquito de pecado en nuestras vidas. Un poquito de tinieblas ensucia el resto, ¿no? Es como la levadura que leuda toda la masa. Por eso lo que nos deja Esdras es el verdadero arrepentimiento. Un dolor profundo en el corazón sabiendo que estoy haciendo cosas mal que lastiman el corazón de Dios, entonces yo dejo de hacerlo y cambio. Luego, 93 años después de la primera partida, en el 445, viene Nehemías. Sale el pueblo de Dios por 3 decretos de reyes persas. ¿Recuerdan que estaba, viene en Babilonia, viene Ciro y Darío, los reyes de Media y de Persa, y conquistan el imperio babilónico, que era el más poderoso del mundo en ese momento. Lo conquistan otro imperio. Y los judíos estaban ahí dentro todavía. Son también conquistados. Pero vos fíjate que Daniel, Zorobabel, Esdras, Nehemías, todos esos judíos siguen estando en poderes del gobierno. Por más que vienen otros gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Dios en su corazón. Ellos eran verdaderos representantes de Dios. Ellos seguían orando como tenían que orar, seguían leyendo las escrituras como ellos, y ellos estaban viviendo las escrituras y las estaban enseñando. O sea que Dios a aquellos que cumplen su voluntad los protege, los guarda en donde estén. Estés en Babilonia, estés en cualquier gobierno, Dios los va a guardar. En el caso nuestro, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Somos embajadores, somos representantes. Cuando nosotros vemos un embajador de Argentina en otro país, ese país puede estar en conflicto, pero ese embajador se lo guarda y se lo cuida. Y luego regresa a su país en caso de un conflicto, pero se lo guarda y se lo cuida. Y es representante de este país donde ellos están. Eso somos nosotros. Y en el 445 viene Esdras, y Nehemías, el tercer viaje. Habían pasado 90 años, o sea que mucho tiempo de haber estado en Babilonia. Había gente que había nacido ya en Jerusalén y conocían esa realidad, pero ninguno de los que estaban vivos habían conocido al templo anterior, a la verdad anterior, a la forma de ellos. Antiguamente ellos tenían un rey, tenían personalidad, tenían presencia, tenían, ¿cómo se dice?, identidad, tenían un pueblo. Bueno, eso fue destruido. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque había pecado en sus corazones, había cosas malas en sus corazones. Por eso Dios dice, tengo que sacarlo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto? Ese pueblo entra a Egipto por el hambre que había. También Dios lo había dicho antes, se lo había mostrado a José, lo había mostrado antes
y Dios lo cumple. La promesa que Dios hace, Dios la cumple. Y cayeron ahí en Egipto para el hambre, porque había hambre en el mundo. Si ellos no hubieran entrado ahí, se hubieran muerto de hambre, hubieran perecido el pueblo. Pero entraron ahí, ¿por qué? Porque estaba José, que fue hábil para que Egipto tenga mucho y que sobreabunde para que los otros puedan comer. Pero pasaron 430 años de cautiverio y se hicieron siervos de los egipcios. Y Dios mandó a alguien, a Moisés y a Aarón, luego a Josué, para sacarlos de ahí al desierto y del desierto a la tierra prometida. Pero volvieron a estar en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplió la promesa de ir a la tierra prometida? Porque estaba Egipto en su corazón. Si hay Egipto en tu corazón, no va a darse la promesa de Dios. No vas a salir, vas a estar siempre tropezando y que no me alcanza, tropezando y con problemas emocionales, y tropezando y que me angustia, y tropezando con este problema, con el otro problema. ¿Por qué? Porque hay Egipto en tu corazón. Tenés que sacar Egipto, restablecer el altar como Zorobabel, para que pueda haber libertad, para que pueda haber gozo, para que pueda haber extensión de reino. Entonces Nehemías viene y dice, acuérdense que seguía Artajerjes y él habla con el rey y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu en el año 20, cuando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Su hermano estaba en Jerusalén, habían salido con Esdras y estaba en Jerusalén. Y ellos vuelven a Babilonia y le cuentan a Nehemías, dice que Jerusalén está sufriendo, tienen muchos problemas, les dice que están el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor había destruido y había quemado todo? Todo había destruido. Hoy está el pueblo de Dios en el templo y construyendo las casas. Y todos los judíos de verdad, que vivían ahí, estaban viviendo en otras ciudades, pero estaban sin muro y sin puertas, a la merced de cualquier enemigo. Y eso trae muchos problemas, por eso nosotros tenemos que levantar murallas. ¿Se acuerdan cuando vimos la reconstrucción del altar? Cuando vino el profeta con los 400 profetas de Baal, ¿y qué hizo cuando restauró el altar? Arregló las piedras y después hizo una zanja alrededor del altar. Cuando cayó el agua se llevó todo. Le puso el límite al mundo. Eso es levantar vallado. Levantar vallado de guardarnos de las cosas de este mundo. El resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida se llama el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso es lo que vivimos, ¿no? Lo que tenemos todos. No escucho el amén. Todos tenemos eso. Cuando no hay obrar del Espíritu Santo, viene el ojo, los problemas, las malas palabras, los malos pensamientos, las discusiones, las dudas, los celos, las envidias, los enojos. Los enojos. Cuando yo me enojo, cuando alguien me dice algo, me enojo con vos y le digo, me hiciste enojar. Y no es verdad. Yo me enojo porque hay un problema en mí. Y Dios permitió de que ella me haga o me diga algo para mostrarme de que yo tengo que cambiar algo. Hay algo en mi interior para que yo tengo que cambiar. Porque si después viene otro y me dice otra cosa, bueno, jalo. ¿Por qué? Porque yo estoy sano, porque a mí no me afecta eso. A veces son cosas tontas, pero a mí me afectan. Por eso me dice el Señor, restaurar el altar y marcar el límite de hasta dónde vas a permitir que el mundo llegue hasta ahí. Y eso es lo que hace, lo que despierta Dios en el corazón de Nehemías. Vienen su familia y le dicen, no, el muro está destruido, están sufriendo. Entonces Dios pone en su corazón de ir a levantar el muro. No es como ahora, ¿no? Pero en aquel momento todas las ciudades capitales tenían un muro. ¿Por qué? Porque los enemigos venían a conquistar, venían a matar, a destruir, a robar. ¿Y a qué viene el enemigo? A hurtar, a matar, a destruir la obra de Dios en tu vida. Entonces tenés que levantar el muro. Y eso tenían que hacer, levantar el muro y poner las puertas. ¿Para qué las puertas? Para que vos dejes entrar lo que te bendiga. ¿Y para qué está la puerta también? Para que no dejes salir tu salud, para que no dejes salir tus emociones malas, para que no dejes salir lo que Dios te dio, para que se constrite el Espíritu Santo. Para eso están las puertas.
Las puertas que Dios dio para que vos las cierres al enemigo, para que no entren las cosas que te perjudiquen y puedan hacer nido en tu corazón. Para eso está el muro y para eso están las puertas, ¿no? Y eso despierta a Dios en Nehemías. ¿Y Nehemías qué hace? Nehemías era el copero del rey. ¿Quién era el copero del rey? No era el que le hacía un Blood Mary o una margarita. No era el que le llevaba solamente el vino. El copero del rey era el que era el filtro de todas las cosas que llegaban al rey, de comida y de bebida. El rey no iba a la guerra por lo general, salvo David, los reyes no iban a la guerra, era el más cuidado de todos. Así que si iba a la guerra era el más cuidado, la guerra estaba allá y estaba acá. Y si no, no iba a la guerra y se quedaba ahí. Entonces, ¿quiénes mataban al rey? Los sucesores. Por lo general los hijos, las esposas o el que iba a ser rey, que quería ser antes y le daba una ayudita al rey para que se vaya antes. O sea, por lo general eran envenenados los reyes. Por eso era tan importante el copero. Y en este caso era un judío, no era un persa, era un judío. ¿Por qué? Porque Nehemías era justo, era íntegro, era lleno de Dios. Por eso podía estar ahí. Y dice que un día estaba medio dolido, amargado, triste por lo que su pueblo estaba viviendo. Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Porque vos siempre estás haciendo chistes. Y dice que entró temor en el corazón de Nehemías, porque el rey podía haber dicho, no me gusta tu cara, mátenlo y traigan otro. Y él está en todo su derecho, el rey. Entonces dice que entró temor y se puso a orar. Y porque vemos en el libro de Nehemías 8 veces o 9, 8 veces en total, de que lo primero que hace Nehemías es orar. Entonces cuando ve eso se puso a orar y Dios preparó el corazón del rey. Dice que Señor le dice, dame gracia ante los ojos de él. ¿Qué hizo primero? Oró. Y todas las veces cuando tienen miedo del rey, cuando quiso hablar con el rey, cuando vinieron la oposición, cuando lo quisieron matar, cuando lo quisieron secuestrar, cuando el pueblo no reaccionaba, cuando las cosas iban mal, cuando las cosas iban bien, lo primero que hizo él fue orar. Y eso es lo que me enseña Nehemías. Nehemías era, o sea, hay libros, ¿cómo se llamaba el de los ladrillos? Pásame otro ladrillo, que es la vida de Nehemías, que nos muestra, es un libro que nos muestra lo líder que era. Él es el ejemplo del liderazgo, Nehemías. De cómo llegaba, veía la situación, organizaba y empezaba a actuar y organizaba todo para que se cumpla lo que Dios le había dicho a él. Él fue el ejemplo de un líder perfecto. Pero yo quiero resaltar otra cosa, de que aparte de ser líder, él oraba antes de todas las cosas. Es el ejemplo que me dio a mí, que yo les digo a ustedes que puso Dios en mi corazón. Nehemías es el ejemplo de primero, ante problemas, ante situaciones verbales, ante conflictos, ante faltas, ante dudas. Lo primero es ir a Él, ir a Dios. Por eso leí al principio, ir primero a los pies de Cristo a buscar qué es lo que quiere Dios. ¿Cuál es la solución, Señor? No ir a salir por la ventana. Dios quería que salgan por la puerta. Y yo le doy con la ventana, le doy con la ventana. Voy a preguntarle a Dios, me dice, no, la puerta está abierta. Ah, para allá era. Buscar primero a Dios. Y ese es el ejemplo de Nehemías. Nehemías llega, no dice con la cantidad de gente que fue, pero fue en el 445, 93 años después de la primera partida. Y ve de que hay que levantar el muro. Entonces cuando él llega en silencio, hace la recorrida y ve la realidad. Y luego de eso junta a todo el pueblo y les dice de que Dios había puesto en su corazón eso. Y que vienen 13 joyitas que eran los representantes del rey de Persia, pero eran judíos. Ellos mostraban ser judíos, de que querían que Judá y el templo y Persia funcionaran. Pero Dios le muestra en el corazón de Nehemías quiénes eran estos tipos realmente. Cuando viene Sanbalat, ellos se llamaban Sanbalat, Tobías y Gesem, los nombres, ¿no? Ellos vienen a decirle a Nehemías, ¿qué pasa acá que estás alborotando el pueblo? ¿Por qué? Porque él viene y le dice al pueblo, Dios me dijo de que tenemos que levantar los muros y que tengo la bendición de él y ustedes tienen la bendición de Dios para empezar. Y el pueblo, levantémonos y empecemos a construir el muro.
Levantemos vallado, empecemos a orar y levantar vallado para que el mundo no entre a nuestras vidas, para que nadie pueda lastimarnos. Arreglemos las puertas. Artajerjes le había dado una carta para pasar a buscar madera para hacerlo, todo le dio, todo. Así que levantar los muros. Y vinieron estas 3 joyitas a decirle, ¿qué pasa acá? Que te poné en contra del rey. Él no le dijo nada que tenían el decreto del rey. Dice, yo vengo porque Dios nos mandó. Y si ustedes son judíos, saben que es así. Que hubo oposición. ¿Y sabe cómo les dice Jeremías? Les dice, Sanbalat el horonita. ¿No saben lo que es horonita? Es como un... Le dice como un Un papá. Sí. No, horonita era porque vivían en Odeb Edom, que eran de la tribu de Efraín. Eso quiere decir de que eran samaritanos, que era mezcla. Ustedes no son judíos. Dios les muestra en el corazón de que Sanbalat no era alguien que iba a bendecir, era alguien que iba a entrar en la congregación para hacer daño. Iba a ser alguien que iba a entrar en la vida de tu familia para hacer problema. Dios te muestra, que a veces se lo muestra a Mabel y no a mí, porque yo a veces confieso que dejo entrar o hablar de más y uno se expone a esas cosas, ¿no? Para que el enemigo a través de la otra persona los use y sean de daño. Así que es algo que a mí me mostró Dios, que yo tengo que levantar vallado, ¿no? No digo que tengo que escuchar a mi señora que siempre, sino de que tengo que poner un límite a esas cosas que tal vez Dios la use a ella para hablarme a mí. No, es algo que yo reconozco que tengo que cambiar, de no ser tan abierto, ¿no? De no dar tanta... ¿Por qué? Porque el enemigo lo usa para dañar. Por eso Dios le muestra de que este Sanbalat era una joyita del enemigo, era un samaritano, era alguien que venía a traer destrucción. Por eso le dice el horonita. Y a Tobías le dice el siervo amonita. Y no sé si se acuerdan quién eran los amonitas y los moabitas. Cuando viene Abraham, Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, sepárate de tu parentela, deja tu tierra y vení. Y él no pudo dejar toda la parentela. Se trajo a Lot y se trajo a su papá, Taré. Y él no se liberó, hasta que no se libertó del padre y de Lot, él no creció y Dios lo empezó a usar. ¿Y quiénes eran los amonitas? Cuando Lot se va a Sodoma, toda la perversidad de Sodoma la permite, porque él no era un verdadero judío que estaba en ese lugar cuidándose de todo. No. Todo lo que Sodoma implicaba, a él lo afectó, y afectó a sus hijas también. Mirá hasta dónde viene la podredumbre, ¿no? Las cosas que yo hago y no me arrepiento y cambio y dejo de hacerlas, las va a sufrir mi hijo. Esas herencias de maldición se pasan de generación en generación, hasta 4 generaciones, dice Dios, que las permite. Todas esas cosas. Y yo no las corto en el nombre de Jesús hoy. Hay cosas que yo tengo que cortar, que sé que estoy viviendo, que tal vez la hayan vivido mis padres, o no lo sé. Pero han pasado a mis hijos, y mis hijos lo van a recibir. Y sus hijos, por amor a ellos, por favor. Hay cosas que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre para cambiar. Esas son. ¿Y qué pasaron? ¿Se acuerdan cuando ellos huyen de Sodoma? La mujer da vuelta. ¿Por qué? Porque hay cosas que allá me gustan a mí. Hay cosas que no puedo dejar de Egipto. Hay cosas que me cuesta dejar. Hay cosas que me doy vuelta. Hay cosas, a veces el enojo, las adicciones, los celos, las cosas amargas. Y ella se dio cuenta que una estatua de sal. La promesa de Dios se cumple sí o sí. Pero las hijas se escaparon. Luego lo emborrachan al padre y hacen incesto con el padre. Se acuestan con el padre y nace Moab y Amón. Y esos son los hijos que después hacen una tribu. Y Dios le dijo, jamás se junten con los amonitas y los moabitas porque vienen de un lugar de perversión. Y eso es lo que Dios le está mostrando a Nehemías. Dice, ellos son de esa descendencia. Hay eso en su corazón, hay maldad que viene de generación en generación. Son las perversiones sexuales de la familia que están en vos. Y vos decís, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vienen esto a mí? Hay cosas que tengo que cortar y tengo que decir basta en el nombre de Cristo, porque si no van a seguir y van a pasar. Y después cuando tus hijos la hacen, decís, mirá lo que hice, me arrepiento, Señor. Pero hay tiempo siempre de arrepentirse, porque Dios pone el límite y a veces trae estas palabras que te despiertan a uno el corazón para hacerlo. Y le dice, son
moabitas, o sea que hay perversidad en su corazón. Por favor, a Tobías, marcalo bien. Y Gesem, el árabe. ¿El árabe quién era? El que venía del hijo de la sierva, de, ¿cómo se llamaba? De Isaac y de... Sí, ¿cómo se llama el hijo? Ismael, viene de Ismael, del hijo de aquel hijo de Abraham. De esa viene la tribu de Ismael. De la tribu de Ismael vienen los amonitas. Qué familia. Claro, pero ellos, vos fíjate que el enemigo los vuelve a usar para lastimar al pueblo, porque vos podés tener un pueblo bastante heterogéneo, pero siempre va a haber un pueblo homogéneo en Cristo, que lo dice acá el remanente. El remanente está sufriendo. El remanente es aquellos que siguen la voluntad de Dios, aquellos que tienen hoy a Cristo en su corazón, estén donde estén, guardan sus vestiduras, guardan de no pecar, guardan de hacer la voluntad de Dios, de ser ejemplo, de ser luz, de ser sal. Ese pueblo es el que se llama el remanente, que va a estar y va a ser el que el Señor va a venir a buscar. El Señor va a venir a buscar a ese pueblo. El resto se va a quedar, lamentablemente. Y el resto que no se define para qué lado está, siempre está sufriendo entre el negro y el negro y el gris que no existe, sino está siempre en el negro, y no se define de estar en el blanco. Y Dios les muestra quiénes son Sanballat, Tobías y Gesem. Y ellos eran los representantes del rey, así que empiezan a tener problemas. Y trae problemas, no los dejan construir el templo. Dice, hasta 10 veces por día venían a insultarlo, a ponerlos en ridículo. Adelante de todos lo ponían en ridículo. ¿Qué es más feo que eso, que te pongan en ridículo delante de alguien? Díganme los que han sufrido que los pongan en ridículo delante de alguien, el daño en el corazón que causa. Eso hacían ellos, pero ellos estaban firmes porque creían en el Señor. Sabían de que Dios los iba a usar y terminan construyendo el templo. Pero incluso van a buscarlo a Nehemías y le dicen que venga a un lugar determinado donde juntarse para ayudarlo. Y Dios le muestra de que no tenía que ir. Él estaba ocupado, no tenía que ir a ese lugar porque le iban a matar. Y después le pagan, sobornan a un profeta, de esos que salen en televisión, ¿no? Que hablan y que te dice, el Señor te dice, y no, estaba diciendo el Señor. Y le dice que vaya al templo, porque lo iban a matar, y en ese lugar era el único lugar donde iba a poder resguardarse. No es mala la idea, pero era una mentira del diablo. Y entonces Dios le muestra a Nehemías de que es una mentira del diablo, y no va, porque le iban a encerrar en el templo y le iban a matar ahí. Fíjate cómo el diablo usa todas las cosas parecidas a lo que es el reino de Dios. Pero si yo tengo una real relación con Dios, Dios me va a mostrar qué es lo que está mal, a pesar de que parezca bueno, Dios va a mostrar de que hay atrás de eso. Él va a desnudar la verdadera intención de las cosas. A veces pueden ser personas buenas, como vino hace poco estas personas acá diciendo de que era hijo de pastor, y al final terminó siendo un delincuente que robó acá en casas y un montón de cosas. Se veía bueno, pero Dios mostró de que eso estaba mal, de que esas personas eran con doble intención, ¿no? Pagué las consecuencias, pues devolví lo que me sacaron. Pero por eso Dios me está mostrando de que debo levantar el muro que debe estar alrededor mío, que es el muro que marca al mundo hasta dónde le voy a permitir entrar, porque eso va a traer consecuencias a mí y a mi familia. Y él termina construyendo el muro. 52 días, tiempo récord. Eso hizo de que, por la organización que puso Dios en el corazón de Nehemías hizo por familia. Le dijo, júntense por familia y construyan el pedazo de muro que está frente a su casa. Y todos dijeron, sí, lo haremos. Se sintieron parte, se sintieron que son parte de un pueblo que está levantando todo para Dios. Y cada uno se hizo eso. Y vinieron judíos de todos lados. Había orfebres, habría mujeres, hombres, niños, todo el mundo trabajaba. ¿Por qué? Porque Nehemías supo hablarle al pueblo, supo dirigirlo, supo organizarlo para que se lleve a cabo la obra de Dios. Y se llevó a cabo, y se llevó en tiempo récord, así que todos los pueblos de la tierra vieron de que era casi imposible que esto pase, pero si Dios interviene es posible.
Hay cosas que vos decís, no, esto no va a pasar, esto no se puede hacer. Si vos realmente te pones en la mano de Dios, Dios lo va a hacer. No, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de mirar, no puedo cambiar a mis hijos, no puedo hacer de que esto. Si vos te pones en la mano de Dios, Dios lo va a hacer a través tuyo. Vos fíjate que, ¿cómo puede ser de que un rey, Artajerjes, vieron la película 300, lo que era Artajerjes, era peor, que Dios use a esa gente? ¿Cómo puede haber un presidente que es totalmente opuesto a la voluntad de Dios y Dios permita o haga cosas? Porque hubo alguien que oró antes. Hubo alguien que lo buscó a Dios y le pidió por él y fue a él y Dios lo usó para que él cambie algo. Fíjate que a Esdras le dan el decreto para que cambie lo que estaban enseñando en las escuelas, para que se cambie la ESI con ideología de género. Vos decís, eso es imposible, buscá a Dios. Dios tiene preparado algo para ese corazón, para que vaya a los que tienen poder de decisión y se cambie esa verdad. Tal vez no haga eso, tal vez haga escuelas para cristianos, no sé, pero Dios tiene preparado eso para el corazón de alguien, para que se cambie, para que el pueblo no gima, para que el pueblo no sufra. Nosotros somos sal y somos luz. ¿Realmente somos sal y luz? No, tenemos que levantar ese vallado para que las cosas del mundo no ensucien esa luz, para que no se pierda la sal. Dice que si la sal no sirve para salar, almudalar. Cuando los opositores venían a destruir, venían a parar la obra, dice que Nehemías puso a la mitad de la gente a trabajar, la otra mitad de gente a defender. Y después cada uno trabajaba enfrente de su casa, construyendo el muro y con la espada puesta. Dice que días pasaban sin sacarse la ropa. ¿Por qué? Porque la oposición era tan fuerte y ya venían con espadas, con lanzas, no solamente con la boca, sino con situaciones, ¿no? El Señor me habló también a mí con muchas cosas que pasaron en mi vida, que yo tuve problemas, y ¿por qué me pasan tanto? Yo se las cuento a alguien y parece un cuento de terror, de mentira. Porque Dios me dijo, tendrías que haber levantado vallado en su momento. No es tarde hoy de cambiar la situación. Buscar restaurar el altar para que Dios baje con la verdad y te dé la solución. Y puedas liberarte de todas esas decisiones. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué pienso? ¿Por qué no me voy a hacer esto? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué mi familia sufre? Voy a buscar restaurar el altar. Por eso Dios, con estos 3 hombres que trajeron todo el pueblo de regreso, Dios usa a alguien siempre. Lo usó a Moisés, a Aarón, a Josué. Ahora usó a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, para sacar a todo el pueblo. Acá duró 100 años. 100 años para sacar a todo el pueblo. En aquel momento de 400 tardaron 40 años en el desierto para volver a la tierra prometida y empezar a conquistar lo que les correspondía a ellos, porque era tierra de ellos, era lo que la promesa de Dios. La promesa de Dios se cumple sí o sí. No porque falle, sino porque mi corazón no está listo. Restaurar el altar. Esdras dijo, me mostró el verdadero arrepentimiento. Tenés que arrepentirte, sentir el dolor de Dios, no por miedo a las consecuencias, sino por el dolor del corazón de Dios. ¿Y Nehemías qué hace? Oración. Eso me enseña Nehemías. Primero, antes que nada, cuando vienen y te empiezan a hacer problemas, no te dejan ir a tu hija en subirte al avión. Yo le decía, oremos, ¿qué vamos a orar? Y viene el arrepentimiento a tu corazón y empezás a orar y la situación cambia. La situación cambia. Nosotros teníamos problemas de juicios tremendos. Nos pusimos de acuerdo con Dios, nos arrepentimos, tomamos la decisión de cambiar y los juicios desaparecieron. ¿O no? Desaparecieron. Cuando uno empieza primero a orar, a buscar la oración con Dios, la oración es espiritual. Y lo que es espiritual la carne no quiere. Yo me pongo a orar, yo hablamos con Owen ayer. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo el tiempo pasa más rápido? Cuando estás jugando. Cuando estás jugando el tiempo pasa más rápido. Cuando estás divertido, cuando estás estudiando en la escuela parece que el tiempo pasa más lento. Y cuando estás orando, así, listo, oré como 2 horas. Mirá, 8 minutos. ¿Y por qué? Porque la carne no quiere orar. La carne se frena al espíritu. Por eso tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que crucificarla para que el espíritu se manifieste. Yo me pongo a orar y me cuesta orar. Me empieza a doler las rodillas y empiezo a pensar en otra cosa. Me acuerdo de que no apagué el gas. Empieza a haber un montón de situaciones que me distraen. Y Dios dice, yo quiero hablar con vos. Quiero darte la solución. Quiero que recibas mi amor. Quiero ayudarte. Quiero que cambie tu familia, que cambie tu carácter, quiero que cambie. Antes decíamos, no te pongas a pedir paz porque te van a venir los problemas.
La única forma de cambiar es con situaciones, si no cambio yo en la oración. Si yo no cambio en ese momento de ir a buscar a Dios y hablar con mi papá, con el que me puede dar la solución a las cosas, estoy muerto, estoy frito. Por eso la importancia de lo primero, ir a buscar a Dios. Luego de cuando él, en Nehemías, nos muestra, dice de que él, primero en la oración, lo que hace es alabar a Dios. Es lo que nos muestra en Mateo 6 Jesús en la oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Él primero lo alaba y él primero dice, Dios estás en los cielos. Y la oración me pone donde yo estoy, donde yo debo estar, no donde yo estoy. El pueblo de Dios siempre orgulloso porque era el pueblo del Dios de la gloria. Y Dios dice, no sean orgullosos. Cambien esa situación. Dejen de, no, nosotros podemos, yo puedo solo, decía Zacarías, yo puedo solo. No, no podés solo, necesitas de mí. La importancia de buscar a Dios en oración, alabarlo. Me olvidé la segunda. Darle gracias. Y es lo mismo que dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es una guía para comunicarme con Dios. Luego de darle gracias viene la petición, luego de la petición lo sigo alabando, establezco el compromiso con Él y recién ahí empieza la acción de parte mía. Cuando yo busco a Dios primero, yo buscaba lo que es orientarse, buscar la orientación, ¿no? Para que Dios te ubique en tiempo y espacio lo que tenés que hacer y te dé la solución, es buscar la orientación. ¿Qué buscar en la orientación? Viene de oriente. ¿Qué era el oriente? El oriente es donde sale el sol. El sol sale y a través de ese lugar yo me puedo orientar donde estoy. Yo agarro una brújula, escuché ¿Qué es una brújula? Una brújula. Es una señórula en una escóbula. una brújula es algo que me marca el norte. ¿Cómo se dice? El norte Sí, magnético. El polo magnético que está en el polo norte, el polo magnético, por eso me marca la brújula, me marca el norte. Y si me marca el norte, puedo saber dónde está el este y dónde está el oeste y dónde está el sur. Y lo mismo es el oriente, la orientación. Cuando sale el sol, sale en el oriente y me da una sombra. Y para donde va la sombra yo sé que es el oriente, ¿no? Cuando está a las 12 no tengo sombra, pero sé que nació de allá. Entonces tengo que poner que se mueva para que me marque la sombra dónde es el oriente. Y yo teniendo dónde está el oriente, sé dónde está todo el resto, dónde está el poniente, dónde está... Así que si yo busco a Dios, me va a orientar, me va a cuadrar, me va a formar todo el resto. Si yo busco a Dios, que es mi norte, voy a saber dónde está el sur, dónde está el oeste, dónde está el oeste, el este. Así que buscar primero a Dios antes que a todas las cosas. Eso es lo que me enseñó Nehemías. Era un gran líder, pero yo lo que veo es la oración. Él oraba antes de la acción. Él oraba antes de reaccionar con otros. Hablando con un hermano hace poco me dice, no, yo me molesté mucho, pero voy a orar porque si no voy a lastimar si hablo. Y cuando uno se pone a hablar, Señor, dame la fuerza, dame la palabra, dame coraje, dame un escudo, dame todo para poder hablarle a mi esposa, Señor, que tengo que hablarle para defenderme. Y el Señor te dice, no, vos sos el problema. No necesitas escudo, no necesitas que te proteja. Vos el problema, vos no le digas así o no hagas esto para que ella no reaccione. Entonces, donde ella reaccionaba, yo reacciono y el otro reacciona y ahí se arma el problema, espalda con espalda, y pasa los días. Lo importante es buscar primero a Dios. Cuando yo busco a Dios, Él me va a poner todo en regla. Y acordarse que la oración es espiritual, por eso la carne no quiere. Yo tengo que doblegar la carne. No tengo ganas de orar, tengo que ir a orar. Estoy cansado de orar, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a tender a sacarme de la comunión con Dios. La oración es eso, es buscar a Dios y Él sola me va a poner donde yo debo estar, a los pies de Dios y Él allá arriba, no al revés, yo acá y Dios haciendo lo que yo quiero que haga. Yo voy o hago, Señor, bendíceme, ya lo hiciste, ¿para qué me venía a buscar pedir la bendición? Señor, organicé todo esto, está así acá, Señor, te pedimos la bendición. No, yo quería que hagas esto, no esto. ¿Cuántas veces hacemos las cosas y después le pedimos la bendición a Dios? Y es al revés. Es a buscar primero a Él y después organizar todo. Eso hizo Nehemías. Él primero buscó a Dios y le dijo, dame
gracia con este hombre. Y después le fue a hablar. Dice, Señor, dame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios puso todo en su corazón, reconstruir los muros. Y le dio la estrategia para hacerlo. Así que no hagamos nosotros, después pidamos la bendición, sino busquemos a Él. Las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Esdras dijo, debo de restaurar, Zorobabel, restaurar el altar. Esdras, el verdadero arrepentimiento, nos mostró. Y Nehemías nos muestra de que primero tengo que orar a Dios y después todo lo demás. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a entender. Danos revelación de esta palabra para que podamos vivirla, ponerla en práctica y enseñarla a todos nuestros seres amados y todos nuestros vecinos y todo que se nos acerque, Señor. Padre, sabemos que tú nos has enviado primero a nuestro hogar, después a la parte más cercana y después a la parte más lejana. Has puesto al prójimo para que les enseñemos, para que le ministremos, para que vean en nosotros a un Cristo vivo, Señor. Padre, Señor, como nos enseñaste con estos viajes, con esta palabra a través de cada uno, te rogamos, Señor, que lo grabes a fuego en nuestro corazón para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Y todos aquellos que han recibido, Señor, esta palabra, obra en sus mentes, en sus corazones, dales la revelación para que ellos puedan ponerlo en práctica y vivirla, Señor, y enseñarla, y así poder glorificar tu nombre y sobre todas las cosas poder cambiar y poder ser luz y sal para este mundo que necesita de ti, Señor. Ayúdanos porque queremos levantar esos muros, poner las puertas firmes, cerrarlas para el enemigo y ser libres, Señor, para tu gloria. Gracias, papá. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.